Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Rano Rosas, soy estudiante de la carrera de música y en esta ocasión voy a hacer un video hablando sobre la capacidad de aprendizaje que tiene nuestro cerebro. Inicialmente, nuestro cerebro tiene una capacidad muy grande de aprendizaje. Em, Durante mucho tiempo se ha hecho muchos estudios de cómo nuestro cerebro aprende. Algunos aprenden de una manera, se podría decir, práctica, o sea, mirando cómo se realiza una actividad. Otros aprenden viendo un poquito lo que es la teoría para después ver la práctica. Durante mucho tiempo la educación fue muy rígida, o sea, los educadores solo se enfocaban en lo teórico, más no en lo práctico. Entonces, cuando el estudiante salía, como a decirse, a comerse el mundo, salían con buenas bases teóricas, más no con las prácticas. Entonces, el alumno salía con teoría, pero al momento de pasar la teoría a la práctica, ahí es donde se quedaban corchados. Entonces, en las empresas solo pedían gente con experiencia que ya tuviera la práctica en esa actividad, más no gente que salía, pero no sabía cómo realizar X actividad. Hasta que llegó se podría decir, un psiquiatra famoso, a la vez neuropsicólogo llamado Howard Gardner. Durante el siglo pasado, él se puso a investigar por qué alguna gente se le facilitaba aprender X tema sin tener que haber pasado por escuelas preparatorias y universidades. Entonces se puso a analizar una cierta cantidad de personas que van entre se podría decir, dentro de un cierto rango, digamos, cuando la persona ya empieza a aprender por ahí dentro de los 6 a los 60 años más o menos, que es cuando la persona ya está bien desarrollado el cerebro, y halló muchos resultados. Entre esos, descubrió que había gente que se les facilitaba ciertas, ¿cómo le digo? Ciertas materias y a otros no. Entonces él empezó a analizar hasta que halló resultados y entonces él empezó a clasificar por, por métodos. Él decía que había un método, cada persona aprendía de manera distinta. Entre esos, él los clasificó por métodos. Había el método lógico matemático, había el método eh, lógico matemático, estaba el musical. O sea, había personas que se le facilitaba la música y aprendían así. Otros la lógica matemática, que es las ciencias, todo lo relacionado con la matemática. Y entonces él empezó a enfocar, les dijo a los encargados de la educación, les dijo, mire, a X persona se le puede enseñar de esta manera, por este método, y así. Y actualmente la educación está enfocada en eso, en cómo la persona aprende, ya no en lo que aprende teóricamente, sino en su método de aprendizaje. Algunos lo hacen mediante la práctica, otros lo hacen viendo cómo se desarrolla eso
y haciéndolo ellos, así embarrándola muchas veces. Bueno, o sea, se podría decir que cada persona tiene una manera de aprender muy distinta. Uno se le facilita aprender de manera práctica, otros de manera teórico y otros entremezclando. Bueno, y esa es mi conclusión. La capacidad del cerebro es infinito y aún al día de hoy se sigue estudiando. Pues hay personas que sin estudio son, o sea, son muy expertos en la práctica, como hay otros que son expertos en la práctica, pero al momento de enfocarse en teoría, pues quedan ahí nulados. Muchísimas gracias por, por escucharme y espero atentamente que esto les sirva como para saber más o menos de cómo es la capacidad cerebral en el aprendizaje.